En el contexto, pues hemos estado meditando también en la historia de nuestros hermanos en el siglo I, la iglesia cristiana primitiva, ¿no? Después de que Jesús asciende, se nos cuenta en el capítulo 1, se reconforma el grupo de discípulos que habían sido 11, Judas pues se había suicidado, se reconforma el grupo de los 12 apóstoles, desciende el Espíritu Santo en el capítulo 2, se nos cuenta, y hay una predicación de Pedro, ¿no? Y que se convierte en más de 3,000 personas. Se nos cuenta también la obra de Pedro y Juan en el capítulo 4, recuerda, ¿no? El milagro que hacen y también toda la predicación que hacen delante del consejo y la persecución que empiezan a experimentar, que los meten a la cárcel y bueno, el valor y la convicción que tienen de predicar el evangelio. Eso lo veíamos la semana pasada, ¿no? Pedro y Juan siendo arrestados. También dentro de eso toda la dinámica que se empieza a conformar en la iglesia primitiva de la comunidad, de cómo compartían los bienes, entre ellos la trágica historia de Ananías y Zafira. Caen muertos después de mentir al Espíritu Santo en la propiedad que venden y ellos en su propio acuerdo no dan todo el dinero a la iglesia, que podrían haberlo no hecho, pero tienen miedo y pues andan allí entre mentiras. Al final ocurre esto y continúa con la persecución de los apóstoles y el crecimiento de la iglesia en el capítulo 5, y así nos introduce a lo que acabamos de leer del capítulo 6, la historia de Esteban. Pero antes de la historia de Esteban hay este proceso de la elección de 7 diáconos, que es a la vez la introducción a comentarnos acerca de este tal Esteban. Se nos cuenta después el arresto y el discurso que pronuncia Esteban, su muerte, su asesinato y finalmente la dispersión que empieza a experimentar la iglesia a causa de la persecución. Esta es la realidad que tenemos nosotros como registro en el texto de lo que nuestros hermanos en el siglo I estaban viviendo, la vida cristiana que estaban llevando en el Espíritu. Y creo que recordar esto, meditar esto, debe hacernos pensar en cómo estamos llevando nuestra propia vida de manera personal y como comunidad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque ese Espíritu no es un Espíritu antiguo que caducó, no es un Espíritu diferente al que nos ha sido prometido y hemos experimentado. Aunque ha sido a una distancia de 20 siglos, es el mismo Espíritu del cual, si tú eres cristiano y has entregado tu vida a Cristo, participas. Y también yo y los que estamos aquí, que nos proclamamos como cristianos, es el mismo Espíritu que tenía Esteban, que tenía Pedro, que tenía Juan, que tenían los apóstoles. Así que estamos en el mismo punto. Y de la misma manera que para ellos llevar la vida conforme a la voluntad de Dios y enfrentar todas esas circunstancias y proclamar el evangelio y llevar a cabo la misión que Jesús les había encomendado, era posible solamente en la llenura del Espíritu Santo. No nada más siendo partícipe del Espíritu, o teniendo el Espíritu Santo, o habiéndose convertido a Cristo, sino en la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra vida cristiana, para llevarla de acuerdo a la voluntad de Dios en el presente, hoy en día, en el contexto en el que te encuentras, cómo se conforma tu vida, solo es posible llevarla en la llenura del Espíritu. Nuevamente, no es simplemente que participes del Espíritu Santo, sino que estés lleno y avivado en el Espíritu Santo. Del mismo modo, proclamar el Evangelio en donde te encuentres, en tu día a día, a las personas que te topes, proclamar el Evangelio como Dios manda y estar firme ante la reacción que eso pueda generar, solamente lo vas a poder hacer en la llenura del Espíritu Santo. Así que, bajo el ejemplo de Esteban, creo que podemos meditar y quisiera que tomemos en cuenta esta seriedad de vivir nuestra vida cristiana en el presente en la llenura del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, la historia nos cuenta que pese a la unidad que se vivía en la iglesia, en la comunidad, que se compartían los bienes unos con otros, pues siempre hay situaciones delicadas en la comunidad cristiana. Y si se iban uniendo más personas a la comunidad cristiana,
pues tarde o temprano es de pensar que va a surgir algún problema para alguna persona, para algún sector. ¿Por qué? Pues porque cuando una comunidad crece, es que se reúnen o se congregan más pecadores, creyentes en Cristo, en ese camino de ser transformados, pero arrastrando todo el carácter pecaminoso que habituamos y que estamos en proceso de santificación. Y si juntas a 2 pecadores habrá problemas, y si juntas a 10, y si juntas a 50, y si juntas a 100, o en este caso que nos da la referencia de que ya eran miles, pues algo habría de pasar con el pecado, ¿no? Algo tendría que reflejarse. Así que no debería sorprendernos, porque eso es parte de la comunidad cristiana, teniendo claro que no es que no iba a haber problemas. Iba a surgir porque somos pecadores en la comunidad cristiana y surgen esos roces, esas inconformidades, esas discusiones, esos conflictos. Pero de lo que vemos en la historia, pues es que los judíos de habla griega se quejan de que sus viudas están siendo desatendidas y se quejan con aquellos judíos de habla hebrea, ¿no? Hay una situación que tampoco se nos especifica, pero hay ahí como de un favoritismo, como de la organización en cómo compartían los alimentos. Se atendía primero a las viudas de los judíos que eran de habla hebrea, y a las griegas pues a lo mejor ya se les daba lo que quedaba, ¿no? de todos los alimentos, o algunas ni alcanzaban, ¿no? Y eso ya era costumbre, y entonces hay queja. Y eso también nos deja ver que la situación no es que, o el problema no es que haya problemas, el problema es cómo intentamos resolverlos, ¿no? Lo importante es cómo lo resuelves, ¿no? Ciertamente puede haber una queja, y algo que llama la atención es, bueno, una queja la puedes externar de manera sabia, ¿no? Como sinceramente diciendo, me parece que nuestras viudas están siendo desatendidas y hay que resolver. O puede ser simplemente la expresión de la frustración, de eso es injusto, y hasta lo estás haciendo a propósito, ¿no? Algo tienes contra mí. Y una queja, o en otra versión, incluso lo traduce como una murmuración, que no se decía quizá abiertamente, pero se estaba comentando como, ¿ya viste esos griegos, más bien esos judíos que discriminan a nosotros los griegos y a las viudas griegas? Pero no hablaban, ¿no? Abiertamente, sino que se empiezan a hacer grupos, ¿no? O se empieza a murmurar o rumorear entre algunos lo que está pasando. Bueno, eso pasa en las iglesias cristianas, pero no debería pasar, y debemos tener cuidado, y lo vemos en la iglesia primitiva, que estaba obrando el Espíritu Santo, pero esas circunstancias estaban saliendo pues a brote, ¿no? Y se busca una resolución. ¿Qué es lo que ocurre? Nos dice el versículo 2. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y el ministerio de la palabra. Así que esta es la instrucción, la dirección del liderazgo, que son los 12. Busquen a 7 hombres. 7 hombres con ciertos requisitos. Esto es algo interesante y que nos muestra el libro de los Hechos, que es un principio y un ejemplo también para la comunidad cristiana y para nuestra comunidad cristiana en nuestro presente, que dan el estándar o el filtro de a quienes han de escoger para que atiendan ciertas responsabilidades en la iglesia y que se resuelvan este tipo de conflictos que surgen, ¿no? Buena reputación, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Son requisitos importantes para el servicio a la comunidad de Dios. No es simplemente que dijeran, pues busquen a 7 hombres o más, o los que ustedes quieran, de como sean, de todos los que estamos aquí, elijan a quienes quieran y resuélvanlo. No importa sus características, no importa quién sean. Los apóstoles sí definen 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Si tienen que escoger a 7 de entre todos los demás, tendrían que distinguir lo contrario también, ¿no? Aquellos que quizá no tuvieran una buena reputación y que no estuvieran llenos del Espíritu y no estuvieran llenos de
de sabiduría. Lo que nos deja ver que en una comunidad cristiana, probablemente no todos los que participan, no todos los que asisten, no todos los que están congregados tengan una buena reputación y estén llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. En todas las iglesias, ¿no? En todas las comunidades, en nuestra comunidad cristiana de Roma, habremos de distinguir también esta posibilidad, ¿no? Qué bendición sería que todos, ¿no?, fueran llenos del Espíritu, llenos de sabiduría y de buen testimonio. Otra versión lo dice así: buen testimonio, que es el sinónimo de una buena reputación, ¿no? Lo que otros testifican acerca de tu conducta. Y esto es importante, y aquí quisiera que lo fuéramos meditando. Si tú participas de alguna comunidad cristiana o de esta comunidad cristiana, ¿cómo estás tú respecto a este asunto? Examinando, evaluando, haciendo introspección respecto a tu testimonio, la reputación, la llenura del Espíritu y de la sabiduría para servir a la comunidad de Dios, para atender, para estar dispuesto a amar a los hermanos y servirlos en ciertas circunstancias conflictivas, ¿no? Y que tú como cuerpo, pues no nada más eres un asistente que recibe información y se va, es que tú puedes participar, colaborar y pues cultivar ese mismo amor que somos llamados como cristianos. Pero ¿cómo estamos respecto a nuestra reputación, la llenura del Espíritu y la sabiduría? El fundamento es preguntarnos cómo está nuestra relación con el Espíritu. Y aquí hago el énfasis de esta enseñanza. Es la llenura del Espíritu lo que se busca. No si eres cristiano, no si el Espíritu mora en ti, no si participas de Él o si lo has conocido, sino ¿estás lleno del Espíritu Santo? ¿Estás viviendo continuamente en el Espíritu Santo? ¿O cómo está tu relación con Dios? Ciertamente puedes decir: yo soy hijo de Dios, fui perdonado, tengo la salvación, pero actualmente tu relación con Dios quizá está distanciada, está apagada, ¿no? Y eso tiene relación directa con el testimonio, con la reputación que se va generando, que se va mostrando a los demás. Así que tenemos que tener en cuenta algo que es la reputación para servir a la comunidad de Dios. ¿Qué reputación vamos a tomar en cuenta? ¿Aquella que teníamos antes de Cristo? No, ¿verdad? La reputación, el historial de cómo venimos a Cristo, de toda nuestra vida antes de ser transformados por Cristo, no cuenta en cuanto al servicio en la iglesia. Lo que cuenta y lo que importa es que a partir de que eres nueva criatura, la transformación que ha tenido el Señor contigo y los frutos, y por lo tanto ahora el testimonio y la reputación que has estado llevando a cabo como cristiano. Porque si consideramos la reputación que teníamos antes de Cristo, pues ¿quién estaría calificado, no? Tenemos que tomar en cuenta que ya si somos perdonados, somos hechos nueva criatura, es posible desarrollar una buena reputación, un buen testimonio en Cristo o no. Y el hecho de que no tengas una buena reputación en el sentido en que aún como cristianos podemos tropezar y estar luchando con un montón de cosas que generan mal testimonio de nosotros, eso no nos condena, eso no nos aparta del amor de Dios, pero sí es un discernimiento en la iglesia de que no estemos preparados para servir a otros, para cuidar a otros, ¿no? Para apoyar a otros, porque yo mismo necesito incluso tratar esas áreas en mi vida. Así que este es el discernimiento que debemos tener, ¿no? Si tú el día de hoy haces un inventario y sabes y piensas, hay cosas en las que he dado mal testimonio como cristiano, dentro de la iglesia, también con los no creyentes, incluso también con los de afuera, ¿no? He dado mal testimonio. ¿Estás descartado y descalificado completamente para toda la vida de servir en la iglesia? No. Y esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Pero sí es el discernimiento de si yo traigo esta reputación, que al final de cuentas tiene que ver con los hábitos que tienes, el carácter, la madurez o la inmadurez en la que te encuentras en el presente, que si se te encarga una responsabilidad en la iglesia, pues te va a afectar a ti y va a afectar a los demás. Entonces hay que tener cuidado respecto a esto y este es el lineamiento que por eso lo dan los apóstoles. Y uno pudiera pensar, pues si nada más era servir las mesas,
¿para qué necesitaría la llenura del Espíritu? Para servir alimentos, ¿no? Hacer esa cuestión logística. Porque no es simplemente resolver el asunto una vez. No era que para la próxima comida las viudas de habla griega fueran atendidas y ya, sino todas las futuras ocasiones habrá personas responsables y será una y otra y otra y otra vez. Y para hacerlo constantemente, entonces necesitas haber cultivado una madurez que genere confiabilidad a otros, de que lo podrás estar haciendo constantemente en beneficio de los demás. Así que por eso entendemos ese lineamiento y debemos tomarlo en cuenta como ese ejemplo, como ese principio que vemos en la iglesia primitiva, que los apóstoles dan, la reputación y también la llenura del Espíritu y de la sabiduría. Como decía, está vinculado. ¿Por qué? Porque si tú estás lleno del Espíritu, estás avivado en tu relación con Dios, estás esforzándote en obedecerlo, en llevar a cabo aquello que te instruye, arrepentirte de lo que tienes que arrepentirte, entregarte a la santificación con vehemencia, con fervor, muriendo a ti mismo. Por lo tanto, da un resultado de que tu conducta, tu pensamiento, tu proceso en el que tomas decisiones, la forma en la que tratas a los hermanos, a las hermanas, se refleja, porque estás dispuesto en obediencia a servir al Señor y se va desarrollando naturalmente, ¿no? No es de la noche a la mañana, pero sí va trabajando el Espíritu en ti. Si tú estás cercano a Dios, eso va transformando y moldeando tu carácter, tu pensamiento, ¿no? Y si venimos de Cristo con patrones de comportamiento, de pensamiento, de hábitos que son totalmente de la carne, pues el Espíritu nos empieza a santificar y muriendo a nosotros mismos, entonces en Cristo nos empieza a hacer ese cambio que da un buen testimonio. No es que nunca te equivoques, pero te estás esforzando sinceramente a obedecerlo y en esa llenura constante del Espíritu, pues va compartiendo un testimonio bueno hacia los demás. Nuevamente digo, no es que nunca te equivoques, sino que incluso cuando te equivocas, estás dispuesto a ser humilde, a ser corregido, a pedir perdón, ¿no? Porque quizá tuve un mal comportamiento con algún hermano, con alguna hermana, ¿no? Pero si estoy cercano a Dios y quiero vivir la llenura del Espíritu, entonces eso cambia mi comportamiento y no hago como que nada pasa o me guardo el rencor, sino me acerco y, hermano, discúlpame si en algo te ofendí. Y eso ya es parte de la santificación que el Espíritu obra en ti. Y eso también genera en los demás, ese hermano se equivoca, pero está dispuesto a pedir perdón. Se ve la llenura del Espíritu. Se equivoca, pero incluso cómo resuelve el asunto deja ver que le importa su relación con Dios, que se lo toma en serio, que toma obra, que es intencional. Así que debemos también preservar una cultura de la iglesia que reconozca un constante discernimiento de la reputación y la llenura del Espíritu y la sabiduría unos de otros, que estemos dispuestos a evaluarnos, a examinarnos unos a otros y hablar en verdad y en amor acerca de la reputación que hemos tenido, no en la condenación de hasta este momento, hermano o hermana, has cometido todos estos errores, ya estás descartado. Eso no es cierto. Ha sido difícil para ti, ¿no? No has estado lleno, no has estado avivado, en la debilidad del Espíritu has cometido malas decisiones. Hay esperanza de esa transformación, pero eso lo debemos cultivar como iglesia, como comunidad, entre los diáconos, las diaconisas, los pastores. Una cultura de iglesia que está constantemente rindiendo cuentas respecto al testimonio que damos y respecto a cómo estamos en el Espíritu, llenos o en una debilidad de nuestra fe, ¿no? De nuestro fervor. Así que a continuación en la comunidad se resuelve bajo este principio, ¿no? Los apóstoles tienen la intención de que se dediquen de lleno a la oración y la palabra. La asamblea está de acuerdo con este lineamiento de los apóstoles y eligen a los hombres. Esta propuesta agradó a toda la asamblea
y entonces escogieron a Esteban, y ahí énfasis o como un paréntesis sobre Esteban, que dice, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y luego Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, el cual también se describe que era un gentil convertido al judaísmo. Era de Antioquía, Nicolás. Pero se hace el énfasis sobre Esteban, ¿no? Primera descripción que encontramos en el texto acerca de Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Lleva a la asamblea a estos hombres con los apóstoles oran por ellos y le imponen las manos como muestra de su aprobación. Esto es importante porque no es simplemente la democracia de la comunidad de elegir a ciertos hombres y que se pase por alto también la aprobación de los líderes. ¿Por qué? Porque hay también la posibilidad de que entre la comunidad escojan, pero no escojan bajo el lineamiento o discernimiento verdadero de la llenura del espíritu de esos hombres, ¿no? ¿Qué pasa si entre una comunidad proponen a ciertos hombres que les caen bien o que son sus amigos, ¿no? O que tienen cierta carisma? Argumentando ciertamente como, no, es que sí está lleno del espíritu, míralo, tiene una buena reputación, pero que tanto la misma comunidad se puede corromper también en decir, no, pero es que es bien amable con todos nada más en sentido y dejando de lado todo lo demás. Tiene que haber una comprobación tanto de la comunidad como de los apóstoles y será en conjunto la aprobación del Espíritu Santo. Por lo tanto, los apóstoles no los escogen a ellos, la comunidad los escoge y ellos los aprueban, oran e imponen las manos. Entonces están de acuerdo la comunidad, estos hombres y también los apóstoles. Y ya ni nos cuenta cómo se resolvió el tema de las mesas, qué pasó con las viudas, si ya no hubo quejas, si se reconcilió. Ya no nos cuenta qué pasó, lo que nos muestra también que no era el tema en sí como el interés principal del texto, sino como una introducción a todo el orden de cómo se llevan las cosas. Y seguro no fue el único conflicto que hubo, ¿no? No fue seguramente el único problema que atendieron estos hombres. Seguramente hubo otros tantos, pero se cumple en el versículo 7 el propósito del orden en la iglesia y la proclamación de la palabra, que no se obstaculice, porque dice, la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente, seguía aumentando todavía más en Jerusalén y de manera sorprendente de aquellas personas que pensarías que nunca se convertirían. Nos dice, incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que hay problemas en la comunidad cristiana. Ese no es el problema. La cuestión es cómo se resuelven los problemas. Y el lineamiento que nos deja ver es en la llenura del Espíritu. Así que esto ha funcionado como una introducción a la historia de Esteban. Ya se nos ha dicho que era un hombre lleno del Espíritu. Pero a continuación pasa directamente a decirnos de esta manera, ¿no? La descripción y el contexto de Esteban. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, nuevamente, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así que hace un zoom, un enfoque a la vida de Esteban, como una referencia de lo que nos va a contar y que nos sirva a nosotros como lectores. Se nos cuenta de Esteban que es lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo y hablaba con sabiduría. Tengamos en cuenta esto. Era un creyente de entre la comunidad que estaba viviendo en una relación íntima con su Dios y se desenvolvía de manera práctica por medio de estas manifestaciones. Hacía prodigios y señales entre el pueblo y cuando hablaba, y no era simplemente una conversación de un tema al azar, cuando hablaba y discutía con otros,
hablaba con sabiduría, con una sabiduría que ni siquiera los otros podían contrarrestar, ¿no? Y a la cual pues terminan acudiendo a decirle mentiras, ¿no? A adjudicarle pues mentiras respecto a lo que está diciendo. Porque la verdad se mantiene y se sustenta, y cuando se habla en esa sabiduría, pues no hay quien le compita, ¿no? Entonces, es un creyente que se tomó en serio su relación con Dios, vivía de manera íntima y empezó a generar esta reputación, a manifestar su vida de esta manera, ¿no? Tengamos en cuenta constantemente eso, Esteban como ejemplo, como espejo. Yo cómo estoy frente a ese hermano, ¿no? Que veo cómo estaba viviendo. Así que nos encontramos entonces bajo estas acusaciones que le adjudican, con la pregunta del sumo sacerdote más adelante, en el capítulo 7, al inicio. Está siendo entonces arrestado y cuestionado por los líderes religiosos judíos. Y esto no es algo a la ligera, como si simplemente alguien te contradijera. Hay un riesgo de tu propia vida al ser arrestado y siendo cuestionado por los líderes religiosos. Y la pregunta del sumo sacerdote es clara y contundente, como para que él responda de manera corta, de manera cerrada, un sí o un no. Miremos la pregunta, dice: ¿son ciertas estas acusaciones? Es así de breve la pregunta. Todo esto que están diciendo, que tú eres un blasfemo contra Moisés, contra la ley, contra toda nuestra tradición y religión, ¿es cierto o no? No sé tú cómo te sentirías, qué pasaría por tu mente al estar siendo interrogado de esta manera, frente a esta pregunta, sabiendo que la blasfemia te llevará al asesinato, ¿no? El asesinato bajo la ley de Dios, como lo asumen estos líderes. Entonces tu respuesta implica tu vida frente a todos estos líderes que son la autoridad en el pueblo y en la autoridad religiosa. Y es una simple pregunta la que está de por medio, estás a un paso. ¿Son ciertas estas acusaciones? Tenemos el caso que veíamos recientemente en el Evangelio de Juan, ¿no? No le preguntaron directamente algo que él estaba proclamando, sino simplemente: tú eres de los discípulos, ¿no? De ese hombre llamado Jesús. Y el temor de ver todo el riesgo que estaba pasando lo llevó a negarlo, decir: no lo conozco. Creo que humanamente nos sentiríamos de la misma manera en una pregunta así de crucial. ¿Son ciertas estas acusaciones? Sabiendo que si dices que no y te retractas y empiezas a explicar, no, ¿qué creen? Fue una confusión, no, perdónenme, miren, no fue lo que quise decir. Les digo, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes piensan. Y te retractas, ¿no? Y salvas tu vida. Esteban no responde según su humanidad y ni siquiera responde brevemente un sí o un no. Pero él no pretende defenderse primero a sí mismo, sino defender y proclamar la verdad. Y eso evidencia la llenura del Espíritu y la sabiduría, porque en la intimidad con Dios y en la llenura del Espíritu no te pones a ti en primer lugar, pones la verdad de Dios en primer lugar. Y él responde, más que con una respuesta de un sí o un no, porque bien pudo haber dicho sí, responde con todo un discurso que en el texto, ya numeralizado en los versículos, pues es del versículo 2 del capítulo 7 al 50, algo que son 48 versículos en nuestras Biblias. Todo un discurso, esa es su respuesta ininterrumpida. Tampoco dijo un sí de manera tímida, ¿no? Como sí. Es impresionante porque es todo un discurso en favor de ¿quién? De la verdad. Y para mostrarles por qué hacen lo que hacen. Y termina con una reprensión del versículo 51 al 53. Fíjense, es todo un discurso de 48 versículos aquí, y la conclusión es una reprensión de 2 versículos. Esa es la conclusión como de todo su discurso. Y no habla acerca de él. No habla acerca de, ustedes me están trayendo aquí de manera injusta, yo debería salir, déjenme libre.
No se toma a él mismo y se pone en el centro. Les empieza a hablar la verdad frente a las acusaciones que le dirigen. Le están acusando respecto a Moisés, respecto al templo y respecto a la ley. Supuestamente del mismo modo que como lo había hecho ese blasfemo Jesús de Nazaret, ¿no? Y su discurso aborda entonces toda una enseñanza desde el llamado de Dios a Abraham, desde el versículo 2 al 19, como prueba de la fidelidad de Dios a su promesa hasta el presente con el pueblo, ¿no? Pero sus respuestas fundamentales a las acusaciones que le hacen sobre Moisés, sobre el templo y la ley, se encuentran sobre Moisés del versículo 35 al 43. Prácticamente en resumen, les dice: Moisés, en el que ustedes creen, anunció la venida del justo. Sus propios antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo rechazaron y se hicieron idólatras. Y sobre el templo y de la ley, ¿no? Que le están acusando que ese Jesús de Nazaret iba a destruir el templo, les explica y les dice del 44 al 47 que sus antepasados también guardaban la ley en la tienda en el desierto y hasta el tiempo de David, en la construcción del templo. Pero luego cierra con la idea de que Dios al final responde que no necesita un templo físico que resguarde su presencia y su ley. Entonces tiene una estructura el sermón, el discurso de Esteban. No es simplemente algo que está diciendo sin propósito. Es la respuesta a las acusaciones que le están haciendo. Y pasa entonces a concluir todo esto, que prácticamente es: ustedes han entendido mal la ley y los profetas, porque ellos testifican acerca de este Jesús. Y entonces concluye o cierra la idea de todo lo que ha dicho. Versículo 51: tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Lo leemos fácil en el texto, pero situándonos en el momento y tener esa convicción para hablar de esa manera delante de los líderes, es algo sobrehumano, que evidencia totalmente que si no estás en el Espíritu Santo no hay forma de que lo hagas. Y tiene una conexión directa con lo que hemos visto de Pedro y de Juan también predicando. Los apóstoles vivían en el Espíritu Santo. Y Pedro igualmente había predicado acerca de eso, ¿no? Con la misma reprensión, diciéndoles: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su siervo Jesús, y ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Y les ofrece el evangelio, ¿no? Para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. A mí me confronta, porque en ese espejo yo veo cuán débil y cobarde soy para hablar de Cristo, y no a personas intimidantes o imponentes como lo podrían ser eso. Personas que ni siquiera tienen algo contra mí o no me van a apedrear, y titubeo para hablar de Jesús, ¿no? Y titubeo para decir la verdad, como si implica incluso confrontación y el llamado del arrepentimiento, claro. Me confronta, pero me deja ver entonces que no estoy dependiendo del Espíritu Santo, no estoy lleno del Espíritu Santo, porque si lo estuviera, da igual que yo no sea Pedro, da igual que yo no sea Pablo. Lo que tenemos en común es que es el Espíritu Santo que habla en nosotros. Porque esto no lo hicieron porque Esteban tuviera algo especial, porque Pedro tuviera algo especial. El mismo Pedro que acabo de decir que en otro momento lo negó, ¿no? No estaba en el Espíritu, ahora lo está en el Espíritu. Esto creo que nos
tiene que dejar ver cómo estamos entonces viviendo el Espíritu. La llenura, o regularmente en la carencia, donde nos gana pues toda nuestra condición humana y la carne. Y por lo tanto nos debe exhortar a prestar atención la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo para proclamar el Evangelio de Cristo con convicción. Y frente a todo esto, la respuesta que tienen los judíos, pues, es también dura. Igualmente en la situación de hacernos cercanos, de imaginar que la gente que está a tu alrededor y que está escuchando el mensaje que les estás comunicando, responden de esta manera, es impactante. Al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él. Y es la respuesta que cuando predicas el Evangelio, en la llenura del Espíritu, puede ocasionar en las personas. Porque es la luz que viene a iluminar su enemistad contra Dios, pero aún en eso, la esperanza de que se arrepientan, de que no sean condenados en su enemistad contra Dios, sino que se hagan amigos y se reconcilien con Dios. Pero ellos responden incluso enojados, ¿no? Enojados porque es alumbrado su propio orgullo, es alumbrada su enemistad contra Dios y se van contra ti. Cuando predicas el Evangelio, cuando lo has predicado, porque también sé que si vivimos en Cristo en algún momento, probablemente lo hemos experimentado, ¿no? Que has predicado el Evangelio en la llenura del Espíritu y has visto reacciones de este tipo. Cuando te has encontrado en la llenura del Espíritu, te das cuenta que la gente reacciona de esta manera. Y esta reacción es también lo que debemos identificar, que es la que Jesús ya había anticipado para sus seguidores. Que muchos creerían, pero también muchos se opondrían. Y Jesús les había dicho que serían expulsados de la sinagoga y que llegaría días en que cualquiera que los mate estaría pensando que estaba prestando un servicio a Dios, como estos judíos, ¿no? Hay que matar a este Esteban, el blasfemo, para honrar a nuestro Dios de todas las tonterías que está diciendo. Y actuarán de este modo porque no han conocido ni al Padre ni a mí, dijo Jesús. Lo advirtió para sus seguidores. Entonces, si tú eres seguidor de Jesús, pues debemos asumir también que esto nos los advierte, ¿no? Serás expulsado de lugares. Pensarán incluso que ellos estarán en la verdad. Incluso por mismas personas que se asumen como creyentes en Dios, dirán que estás loco. Y todo eso porque no conocen a Dios y no te conocen a ti. No conocen a Jesús, ¿no? Tú lo tienes que asumir como es una posibilidad. No es algo que esté libre o exento de mi vida. Y debemos estar preparados para eso. Lo que está ocurriendo con Esteban es el cumplimiento en un caso concreto de eso que Jesús había profetizado. Y tengamos entonces en cuenta que respecto a aquello que nos ha profetizado, que encontrarás desprecio, que encontrarás repulsión, que te expulsarán, que te dejarán de hablar, que se irán contra ti, hay dos maneras de enfrentarlo. No te está diciendo que se te va a evitar eso. Eso es inevitable. Pero tienes dos formas de enfrentarlo. En la llenura del Espíritu o en la escasez, en la debilidad del Espíritu. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Va a ocurrir. Si tú te animas a proclamar a Cristo, va a ocurrir en algún grado. Puede que no te alcancen a apedrear o todavía no, pero sí que te dejen de hablar. ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿En la carne o en la llenura del Espíritu? ¿Cómo lo enfrentó Esteban? Versículo 55, fíjense, está la reacción de estos hombres. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. «Veo el cielo abierto», exclamó, «y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Esto es a lo que conduce a enfrentar circunstancias como la proclamación del Evangelio y la respuesta adversa en el Espíritu y en su llenura. A contemplar a Cristo, a fijar tu mirada en Cristo. En la llenura del Espíritu contemplas la verdad, que es Cristo. Cuando tú estás apagado, cuando estás débil, cuando estás en la escasez del Espíritu,
ves la reacción de la gente que se opone a ti, que rechina los dientes, que se enoja, que te va a hacer daño, y los ves a ellos, no a Cristo. Y te da miedo, te intimidas y te achicas, porque estás viendo la mentira, los estás viendo como poderosos. Pero Esteban, lleno del Espíritu, fijó la mirada en Cristo, que es la verdad. Y ver a Cristo a la diestra de Dios es el símbolo de que Él está por encima de todos. Es el dominio absoluto. En toda la Escritura, cuando se menciona la diestra de Dios, es la autoridad suprema. Y la verdad es contemplar eso. Tú has creído y has seguido a Jesús, quien está por encima de todo principado y de todo hombre. Incluso delante de estos hombres que, aunque se ven fuertes, aunque se ven enojados, aunque están rechinando los dientes, están por debajo de Cristo. Si tú fijas tu mirada en que Cristo está por encima de todos, no te va a dar miedo el hombre. Y vamos a estar absortos, así como Esteban. Veo que están enojados, pero estoy contemplando a Dios. Pierde relevancia la reacción que tiene la gente. No lo encierra, no se atemoriza y se echa a correr. Sí, están enojados, su reacción así, pero yo estoy contemplando algo más profundo. Y esa contemplación, hermanos, hermanas, no es posible si no estamos llenos del Espíritu Santo. No es que nos la imaginemos, ¿no? O que lo recitemos como aprendido de memoria. Cristo está a la diestra de Dios. No, es que en el Espíritu y en su llenura, ¿lo estás contemplando de verdad? O por más que te esfuerces, si no estás lleno del Espíritu, no lo vas a ver. El cielo no se va a abrir. Te va a inundar el miedo. Así que la relevancia de contemplar la verdad es esta: saber, recordar, tener con claridad que Jesús está por encima de todos. Y es lo mismo que Pedro y Juan contemplaron y dijeron: ¿vamos a hacerle caso a ustedes antes que a Dios? No podemos callar y dejar de hablar lo que hemos visto y oído, que es que Cristo murió, resucitó y ascendió y está por encima de todos. No me voy a callar porque estoy contemplando a Cristo. Así que tengamos en cuenta, tienes dos maneras de enfrentar la adversidad, el conflicto. Tu propia vida cristiana en tu cotidianidad, pero también al proclamar el Evangelio, al emitir que eres cristiano y que crees en Jesús, la reacción que tienen tus amigos, tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Tienes dos formas de enfrentarlo: en la llenura del Espíritu o en la escasez del Espíritu. ¿El Espíritu está contigo? Sí, está contigo. ¿Eres cristiano? Sí, eres cristiano. Pero el Espíritu está apagado. Está así en una flamita pequeñita. Está débil. Y el temor de la carne es mayor. Eso debe evidenciarnos entonces cuánto tiempo de nuestros días, de nuestras semanas, de nuestro mes, en cada circunstancia, estamos viviendo más en la llenura o en la escasez del Espíritu. Eso refleja cómo está nuestro corazón, de avivado o de desmotivado, apagado, ¿no? Desnutridos espiritualmente. A tal punto en que obviamente aquí ya obtener la reacción de la gente ya es porque tú mismo en la llenura te atreviste a hablarlo, ¿no? Pero muchas veces ni eso. No tenemos ni la llenura suficiente del Espíritu como para hablar de Cristo. Somos cristianos, pero estamos tan apagados que ni proclamar el Evangelio lo hacemos. Entonces, ¿cómo vamos a recibir también situaciones adversas? ¿O cómo alguien se va a convertir si ni siquiera tenemos la llenura del Espíritu necesaria para siquiera animarnos a acercarnos a la persona y decirle: ¿conoces de Jesús? ¿O puedo orar por ti y enseñarte acerca de lo que he creído y de quién es ese Jesús de Nazaret? Estamos inmersos en nuestra propia carne, en nuestros propios propósitos, en nuestra propia cotidianidad, que si tenemos o no tenemos el Espíritu casi ya se vuelve imperceptible. Si no tuviéramos el Espíritu, y eso es el gran temor de nuestra vida y nuestra examinación, ¿no? Que probablemente no cambiaría nada de nuestra vida. Y no sé a ti, pero a mí me preocupa que toda mi vida podría seguir llevándola de la misma manera
sin el Espíritu Santo. Entonces, tomemos en serio la llenura del Espíritu Santo. No es, ya tengo al Espíritu, me la llevo tranquilo. ¿Tienes al Espíritu? Entonces vive en su llenura. Los judíos finalmente se tapan los oídos, no quieren escuchar, lo echan fuera de la ciudad, como decía su ley en Levítico, porque era considerado blasfemo, y comenzaron a apedrearlo. Y esto, igual hermanos, tenemos que meditarlo en la distancia que podemos tener hoy de ser apedreados, pero no en la certeza de que nunca lo seremos. Porque es muy tranquilo en nuestro tiempo de estar aquí reunidos domingo a domingo, tener libertad de culto, pero ¿quién de nosotros puede afirmar que no llegará un momento, una época en México, aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Roma, o donde tú te encuentres o donde estés, donde se te perseguirá, donde se te cuestionará y donde sí habrá un riesgo mayor respecto a la pregunta que respondas de si eres cristiano o no y qué es lo que crees? Parece algo que damos por hecho, que durante 10 años, 20 años, 30 años vamos a seguir reuniéndonos del mismo modo que hoy nos reunimos aquí en la Roma. Todo seguirá igual, la libertad de culto será preservada por el gobierno de la misma manera como ahora y no pasará nada. No lo tenemos seguro y es probable que todas las circunstancias cambien. Y si en 30 años tú, que hoy puedes estar tranquilo y venir tranquilo a este lugar y a esta reunión, en 30 años en realidad sí vas a experimentar persecución. Quizá ya no te apedreen, pero sí te fusilen o te metan a la cárcel. Esa es la actualización de la vida cristiana en nuestro presente, porque a veces pensamos como los relatos de la Biblia tan antiguos, en ese tiempo pasaba, hoy en día es difícil, ya no va a pasar. Y voy a llegar a los 50, 60 años y me voy a morir tranquilo como cristiano y no me va a pasar nada. Y el riesgo es eso también, que no te pase nada por causa de Cristo. Que vivamos una vida congregándonos semana a semana durante 40, 50 años y todo así tranquilo en la escasez del Espíritu. Yo pienso eso y me preocupa también porque no puedo tener la certeza de que en un futuro sí me encuentre en una circunstancia difícil. Y lo que recibo de parte de Dios es la pregunta: ¿cómo te estás preparando? Porque no te va a llegar la llenura del Espíritu en momentos así de prueba, así porque sí. Si no la estás cultivando, no se genera la llenura del Espíritu para los momentos de prueba. Si hoy en día estás viviendo tanto en la carne que las pruebas mínimas, como estos rechazos que puedes experimentar, no las estás enfrentando al Espíritu, ¿cómo vas a estar preparado cuando te quieran arrestar y meter a la cárcel? Así que es proyectarlo de verdad como: soy cristiano y estoy viviendo la vida cristiana en el presente. Y tiene una relevancia fundamental en el presente, que yo me tome en serio vivir mi vida cristiana siendo lleno del Espíritu Santo. Porque no tengo la certeza de que todo estará tranquilo de aquí a que me muera. Así que no se trata de si el Espíritu habita en ti o no, sino de cuánto habita en ti. Esteban murió como mártir porque estaba lleno del Espíritu. Y para contarnos cómo murió Esteban, desde antes ya se nos va anticipando esa realidad. Esteban era hombre lleno de fe del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces se repite, no? Era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Hablaba con sabiduría y no podían responderle. E incluso con esta escena en la que todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Y sobre la llenura del Espíritu tenemos que considerar entonces que tenemos que cultivarla, como decía. No va a llegar de manera espontánea o instantánea. Es un mandato básico de la vida cristiana el cultivar la llenura del Espíritu. Para que lo memoricemos y lo tengamos en cuenta, Efesios 5, del 15 al 18, dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios.
aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva el desenfreno, que en general es no andes en las vanidades, sino al contrario, sean llenos del Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19 también nos dice, no apaguen el Espíritu. Y se nos dice que no apagues el Espíritu, es que hay una posibilidad de que se te apague el Espíritu. ¿Y a quién se le está diciendo? A ti. Sé responsable y no dejes que se apague el Espíritu. Y lo vemos también en el ejemplo de lo que Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, del 6 al 7. El mismo Timoteo le dice, por eso te recomiendo, para todo lo que le está escribiendo, y llevarlo a cabo, que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, ¿no?, de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero si no lo avivas, vas a ser tímido, vas a tener temor. Pero tienes que estar avivándolo. Entonces la vida cristiana no se trata simplemente de quedarte en el nivel de no pecar y no meterte en problemas, sino ser lleno del Espíritu, avivar la llama del Espíritu, aunque eso te mete en problemas, aunque eso te lleve a predicar el Evangelio y recibir oposición. La vida cristiana se trata de eso. No es quédate tranquilo en el mundo, no peques, resguárdate en tu casa y no le hagas mal a los demás. Es aviva el Espíritu y proclama el Evangelio, y si te metes en problemas, vas a estar lleno del Espíritu para superarlos. Y también otra cosa que debemos considerar es que no es un don exclusivo de algunos cristianos especiales. Como decíamos, Esteban tenía algo, Pedro y Juan tenían algo en específico y por eso se les dio. No, porque a veces pensamos eso, que es para algunos pocos o algunos que tienen ciertos llamados o responsabilidades mayores, ¿no? Los pastores, los misioneros, los que están a cargo de ciertas responsabilidades del Espíritu, ellos tienen que estar llenos del Espíritu. Pero si yo no soy pastor o si yo no estoy a cargo de algo en la iglesia, pues no se me demanda igual que esté lleno del Espíritu. Eso es mentira. La llenura del Espíritu es para todos los cristianos, independientemente si tienes una responsabilidad en la iglesia o no. Es una exigencia básica de la vida cristiana. Pensemos en el mismo Esteban, ¿no? Era un pecador como tú y como yo, un creyente como tú y como yo, no tenía responsabilidades, no era el pastor, no era apóstol, era un creyente, perdonado por gracia como tú y como yo. Se tomó su vida cristiana en serio, la llenura del Espíritu en serio, este mandato de avivar el fuego de Dios en él, y entonces como consecuencia hablaba con sabiduría, hacía prodigios y milagros, fue hallado con un buen testimonio, una buena reputación. Se le dio la responsabilidad en la comunidad. No porque se le dio la responsabilidad, entonces dijo, ahora sí me voy a poner las pilas y voy a hacerme cercano a Dios y llenarme del Espíritu. No, te llenas del Espíritu y por lo tanto en la llenura del Espíritu te haces apto para servir a la comunidad. Por la llenura del Espíritu pudo fijar entonces su mirada en el cielo después de predicarle a estos hombres y ver la gloria de Dios. Y porque estaba lleno del Espíritu, no se queda simplemente en su muerte. Y esto es de verdad impactante y confrontador. Por la llenura del Espíritu, Esteban pudo pedir por el perdón de sus asesinos. Eso lo puedes hacer en el Espíritu, en su llenura. Después de todo lo que ya se ha manifestado en la llenura del Espíritu, todavía cuando muere, oraba, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cae de rodillas y grita, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Todo eso porque estaba lleno del Espíritu. Como consecuencia, fue un mártir, un fiel mártir en la carrera de la fe, y logró ser un imitador de su Señor hasta la muerte, porque vivía la llenura del Espíritu. Y en ese momento experimentó no lo que le vino así de momento, sino toda una vida de devoción, de entrega, de sacrificio,
de negarse a sí mismo, de dejar que el Espíritu lo mueva. Cuando llegó el momento de la prueba, de ser cuestionado, respondió en la llenura del Espíritu que había cultivado meses antes, años antes. Así que es algo que debemos cultivar y tomarnos en serio. ¿Cómo estamos viviendo? Porque la respuesta que demos en las pruebas de la vida pues va a estar condicionado por la relación que hemos tenido con el Espíritu, si en llenura o en escasez. Así que quisiera que nos preguntemos, en primer lugar, de entre todos los que estamos aquí, los que estamos escuchando, primeramente, el Espíritu Santo, que es lo esencial, lo fundamental, ¿el Espíritu Santo primero habita en ti? Porque es absurdo pensar la llenura del Espíritu si ni siquiera habita, ¿no? ¿Has recibido el Espíritu Santo? Si no, te animo a que recibas a Cristo, a que entregues tu vida a Cristo y aceptes el perdón de tus pecados, y entonces que el Espíritu habite en ti. Y segundo, ¿estoy viviendo en la llenura del Espíritu? Esto es de manera puntual, ¿no? Esta semana hagamos, ¿no?, una examinación, cómo estuvimos, pero también el mes y este año 2025, cómo hemos estado, y el año pasado, ¿no? ¿Estamos en la llenura? ¿O ya llevamos una temporada de años en una escasez espiritual? Que es tan cómodo que pues ya ni siquiera nos damos cuenta que es escasez. Tenemos que prestar atención qué es lo que hacemos como iglesia incluso, ¿no? Porque, nuevamente digo, la forma en la que vivimos, ¿en qué grado podríamos hacer todo lo que hacemos sin el Espíritu? Como iglesia mismo, ¿no? Porque sabemos que montar todo un programa, montar un escenario, los instrumentos, todo esto, lo pueden hacer personas sin el Espíritu Santo, estamos de acuerdo, ¿no? Y hasta mejor que nosotros a veces. Pero como iglesia también estamos viviendo en el ejemplo de lo que tenemos como iglesia primitiva, y estos hombres y estos hermanos que se tomaron en serio la vida cristiana y la llenura del Espíritu, ¿estamos viviendo como una iglesia en la llenura del Espíritu? Así que debemos fijar nuestra atención en Cristo y no distraernos en las cosas vanas y terrenales que no alimentan la visión celestial. De manera puntual, hay hábitos, comportamientos que tenemos que en el día a día alimentamos nuestra mentalidad, nuestro pensamiento con contenido, ideología, pensamientos del mundo, de la carne, los demonios, que obviamente pues alimentan nuestra carne y apagan el espíritu. Y en la medida en que nosotros le prestamos atención, contristamos al espíritu, achicamos al espíritu, y luego alimentar el espíritu es más difícil, porque hemos estado tan saturados de la carne. Así que, ¿qué prácticas en tu día a día estás habituando, que casi ya son hábitos tan permanentes en tu vida, que limitan el poderío del Espíritu en ti, la llenura del Espíritu? Hay que revisar las distintas áreas de nuestra vida y cómo estamos alimentando la carne y cómo nos desnutrimos día a día en el Espíritu. Finalmente, quisiera enfatizar otro aspecto de esta llenura del Espíritu, que es la misión. Porque la vida cristiana, de manera personal, pero como hemos visto, la proclamación del Evangelio también se hace solamente en la llenura del Espíritu. Un cristiano no puede proclamar el Evangelio como Dios ordena que se proclame en la carne. Es una obra sobrenatural que no puedes en tus propias fuerzas. Y una iglesia no puede proclamar el Evangelio si no está avivada en el Espíritu Santo. Jesús por eso les había profetizado: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y entonces serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. No es adelántense y vayan, es quédense en Jerusalén. Porque si van solos no lo van a poder hacer. Recibirán poder en el Espíritu Santo y serán testigos. Y lo vemos cumplido acá. En el versículo 1 del capítulo 8, aquel día del asesinato de Esteban,
se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Y en el 4, fíjense, nos dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Así que se extendió de Jerusalén a Judea y Samaria, como había sido profetizado, que serían testigos en estas regiones, por medio de la obra del Espíritu Santo y por medio de estar llenos del Espíritu Santo. Y esto nos ha llegado hasta acá, que nosotros, si pensamos en México en el siglo XXI, en 2025, somos los confines de la tierra de esa región. Y a lo largo de la historia se ha proclamado y nos ha llegado a nosotros el Evangelio, porque otros hombres se tomaron en serio la misión y su relación con Dios, siendo llenos del Espíritu Santo, siendo testigos, obrando en el Espíritu para proclamar el Evangelio, incluso a costa de su propia vida, tanto de los apóstoles como toda la historia que relata cómo es que la Biblia nos ha llegado a México y cómo de manera particular en tu testimonio te llegó la Biblia. Es algo sobrenatural, que es otros hombres, otras mujeres se tomaron en serio su relación con Dios, llenarse del Espíritu y ser instrumentos, ser testigos para que tú recibieras el Evangelio. Y de igual manera tenemos que pensar que otros pueden escuchar y nosotros podemos ser testigos y proclamamos a otros, pero no lo vas a poder hacer si primero no te llenas del Espíritu Santo. Estemos atentos a esa realidad, porque una vida cristiana, pero en la escasez del Espíritu Santo, no tiene poderío para proclamar el Evangelio y no impacta ni afecta a las tinieblas también, que están obstaculizando la predicación del Evangelio. Si tú como cristiano estás débil, las tinieblas, los demonios, que están difundiendo mentiras, engaños, ideologías y opacando y oprimiendo el Evangelio, no vas a representar un canal, un instrumento del Espíritu de Dios para combatir en eso. Y debemos despertar en eso, que a veces se nos olvida. Eres un soldado, estás en guerra. El Espíritu de Dios quiere combatir y alcanzar a aquellos que están perdidos y en tinieblas. No es como que si tú no hubieses sido llamado a participar del conflicto espiritual que hay en el mundo. Estás dentro, pero eres un buen elemento de Dios. O en medio de la guerra eres un soldado que está durmiendo allá. Estamos en una guerra espiritual. Las decisiones que tomas, cómo llevas tu vida espiritual, está afectando en esa dimensión real, presente, de la tensión y la lucha espiritual que existe con seres de oscuridad. Tenemos el mismo ejemplo de Esteban, que en la figura de estos judíos no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Cuántos de nosotros estamos convencidos de que el Señor nos ha llamado a vivir el Evangelio y a predicarlo? Lo podemos describir o repetir, memorizar, ¿no? Yo soy de Cristo y estoy convencido de que el Señor me ha llamado a vivir el Evangelio y predicarlo. ¿Estás tú convencido de eso? La respuesta genuina se va a demostrar en la medida en qué tan presente y qué tan conscientes somos de que para llevar a cabo todo eso necesito ser lleno del Espíritu. Porque es una contradicción decir, yo tengo claro de que el Señor me ha llamado a vivir en santidad, de que me ha llamado a vivir como un cristiano fortalecido y siendo transformado a la imagen de Jesús y a proclamarlo, pero no estar cultivando una llenura del Espíritu. Lo podemos decir y expresar así: sí, el Señor me llamó y entiendo el propósito por el cual me llamó, pero mis actos, mi forma de vida no demuestran que me cayó el 20 del llamado que estoy teniendo. De la manera que podemos distinguir que si entendemos, no hace falta que lo andemos divulgando, proclamando como yo soy cristiano y entiendo de qué se trata la vida cristiana.
No, puedes estar en la oscuridad, en el anonimato, pero si estás cultivando tu relación con Dios, eso se va a hacer notorio a los creyentes y a los de afuera y a los enemigos. Que tú entiendes el llamado que el Señor te ha hecho de una vida de santidad y de proclamación del Evangelio. Es lo que demuestra tu relación con Dios, tu madurez. ¿Cuánto has comprendido el Evangelio? No es que lo recites, que te aprendas versículos de memoria y se los puedas decir de memoria a otras personas. Es que te estás tomando en serio tu relación con el Espíritu Santo y cultivarlo y llenarlo. Y eso se efectúa naturalmente, no tienes que alardear de nada. Quien está lleno del Espíritu Santo, con el tiempo como Esteban, se va demostrando. Y quien no, ¿es hermano? Sí, puede ser hermano. Lo vamos a acompañar, ¿no? Nos vamos a cuidar unos a otros. Pero vamos a entender que algunos no han podido acceder a esa profundidad de lo que es el Evangelio. Y vamos creciendo todos, no es que algunos ya lo hayan entendido completamente. Todos tenemos que recordar esto. Crecer más y más en de qué se trata de verdad el llamado a vivir en mi propia vida, en todas las áreas de mi vida, en santidad, y proclamar el Evangelio. Así que reconozcamos la llenura del Espíritu. Este pasaje me confronta y este mensaje me confronta, me expone cuánto me hace falta cultivar la llenura del Espíritu, y espero que haga lo mismo contigo. Cuánto nos hace falta ser llenos del Espíritu. Pues sabemos que el Espíritu está con nosotros, pero en mi día a día me doy cuenta como vivo de verdad en la escasez, en la desnutrición espiritual. Necesitamos esto entonces para que la vida cristiana, tu día a día y las reuniones que tengamos en iglesia tengan ese propósito real, hermanos, de estar llevando una vida cristiana como Dios quiere que la llevemos, y no un programa que nos sabemos de memoria, ciertas actividades, incluso hasta ciertos comportamientos de sé cómo saludar al hermano cada domingo, ¿no? Y a la hermana, y sé también cómo ocultar lo que estoy pasando, y ahí maquillar que en realidad estoy desnutrido espiritualmente. No queremos caer en eso, queremos ser llenos del Espíritu, y eso lo necesitamos para enfrentar la vida cristiana, y lo vamos a necesitar en un futuro, en la probabilidad de que en unos años sufras persecución. Lo vas a necesitar para esa época. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos instruyes la necesidad básica de nuestra vida, que es cultivar una relación contigo y ser llenos del Espíritu, Señor. Que tu Espíritu nos siga animando, nos siga hablando, nos siga fortaleciendo en esta convicción, y que nuestra vida cristiana tenga un fruto verdadero y real, avanzando en la comunión contigo, Señor. Te pedimos esto por todos los miembros de esta comunidad cristiana Roma, que como hermanos nos avivemos en el Espíritu y seamos una iglesia avivada, Señor, en la llenura del Espíritu, y nos comportemos y caminemos de una manera que se corresponde a esta llenura del Espíritu naturalmente. Te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.